Espero que esta conferencia realmente le edifique y que usted pueda tener digamos un cuadro mucho más claro cada vez de lo que está pasando en el Medio Oriente, y no solamente lo que está pasando, sino lo que va a pasar, porque está escrito en la palabra de Dios acerca de la crisis del Medio Oriente, pero también está escrito acerca de su solución. Quiero darle un saludo muy especial a las personas que están allí por YouTube, por internet. Que el Señor los guarde, que el Señor les bendiga, y que ustedes reciban también a través de esta conferencia claridad, mucha más claridad de lo que es lo que está pasando allí y cuáles son estos actores del conflicto, quiénes son ellos. Hoy vamos a hablar de los árabes. El tema de hoy es qué ocurre en el Medio Oriente, pero nos vamos a centrar en el tema específico de los árabes en la profecía. Porque, pues, la verdad es que la Biblia, la palabra de Dios, habla poco de los árabes, porque se centra mucho más, obviamente, en el pueblo judío. Y se centra en el pueblo judío porque los judíos son el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, el pueblo terrenal escogido por Dios. Y son escogidos porque Dios simplemente los eligió, no porque ellos sean mejores que los árabes o que cualquier otra nación. Los judíos son tan normales y tan humanos y tan débiles y tan pecadores como cualquier otro ser humano, pero Dios los eligió a ellos. Lo que tienen los judíos no es que ellos sean especiales, sino lo que ellos tienen es que un Dios especial los eligió, y esa es la realidad. Es por gracia que Dios elige a las personas. Dios necesitaba un pueblo, Dios necesitaba una nación a través de la cual Él desarrollar un plan, porque la Biblia, básicamente la Biblia, digamos, es el relato de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia para salvar al hombre. La Biblia es el relato de la redención, de cómo Dios ha obrado aún en la historia para poder redimir al ser humano, para poder levantarlo del pecado y salvarlo. Y cómo Dios, digamos, ha obrado a través de la historia para poder introducir en este mundo a su Hijo Jesucristo, al Salvador de todos los hombres. Así que Dios eligió a este pueblo judío para hacer varias cosas a través de él, como un vehículo, como un medio, como un instrumento. Y una de las cosas importantes que Dios ha hecho a través del pueblo judío, una de las más importantes, es darnos la Biblia. No tendríamos la Biblia, los cristianos no podríamos disfrutar de la Biblia si no fuera porque Dios usó al pueblo judío para que ellos, precisamente inspirados por el Espíritu Santo, escribieran todos y cada uno de los 66 libros de la Biblia y nos la entregaran por escrito fielmente, tal como Dios la había transmitido. La Biblia es un regalo realmente que ha venido de Dios, pero ha venido a través de un instrumento, de un vehículo que se llama el pueblo judío. Nada más por eso ya deberíamos darle gracias a los judíos por habernos traído, digamos, humanamente hablando, la palabra de Dios, la Biblia. Dios fue quien habló, Dios fue quien inspiró todo lo que está en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero a los seres humanos que Él utilizó, a los instrumentos humanos que utilizó, son precisamente israelíes, son del pueblo judío. Ahora, hay otra cosa muy importante también por la cual Dios usó a este pueblo, y es la mejor de todas, la más importante realmente de todas, y es que ellos constituirían la familia humana a través de la cual vendría el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo, mi Salvador personal. Así que gracias también al pueblo judío que sirvió, digamos, como remanente humano para que viniera el Salvador. María, la madre del Señor, era judía, ¿cierto? Su padre putativo José era judío también. En Jesús había sangre judía y él fue judío en todo el sentido de la palabra. Él pensaba como un judío, caminaba como un judío, comía como un judío, guardó la cultura judía, escuchaba seguramente la música judía, etc. Y la verdad es que en su paso por la tierra, siempre o todo el tiempo, los 33 años y medio más o menos, solamente vivió dentro de la tierra de Israel. Jesús nunca salió de las fronteras de Israel realmente. Así que él fue judío en el sentido humano, fue judío en todo el sentido de la palabra. Así que Dios envió un Salvador, su Hijo Jesucristo, que es Dios, y se hace hombre, pero no toma, digamos, la naturaleza de un ruso, de un romano, de un griego, de un norteamericano, sino de un judío. Así que esa fue otra de las bendiciones, digamos, por las cuales Dios eligió a ese pueblo para traer humanamente al Mesías, a Jesucristo el Señor, Dios hecho hombre, hombre perfecto, Dios perfecto. Amén.
Así que también por eso le podemos decir a los judíos, muchas gracias por habernos traído a ese judío tan especial que se llama Jesucristo. Ustedes saben que es lamentable que el pueblo judío actualmente no cree en Jesucristo. Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Es realmente triste y lamentable eso. Pero la Biblia dice que viene un tiempo cuando los judíos se van a convertir masivamente a Cristo. Se les va a ser quitado el velo espiritual que dice la Biblia que ellos tienen, y van a comprender que ellos han estado rechazando por siglos al verdadero Salvador y al Mesías, Jesucristo el Señor. Yo hablaba les he contado algunas de las idas a Israel, y con el guía que hablaba con él, inicialmente cuando llegamos a Israel, el primero que nos atendió fue un guía llamado Eli, y él no tenía nada que ver con el cristianismo. Él nos dijo de frente, él me dijo a mí, mire, yo no creo en Jesucristo, yo no creo que Jesucristo es el Mesías, ni el Salvador del mundo, ni nada parecido, ¿sí? Pero yo soy un guía, y yo los voy a guiar durante toda la peregrinación, y yo los voy a llevar a todos los lugares interesantes que hay, y les voy a dar todas las explicaciones que ustedes quieran, porque para eso soy un guía, ¿cierto? Pero él obviamente nos daba las explicaciones históricas, geográficas, evidentemente no bíblicas. Él no tenía la autoridad para eso, ni el conocimiento. Pero le decía yo, mira, Eli, qué irónico, ¿cierto? Que el Mesías es judío como tú, y que de todas las naciones del mundo venimos a Israel a causa de ese judío. Qué ironía que ese judío que ustedes rechazan como un mentiroso, como un hereje, porque para ellos eso es Jesús, un mentiroso, un hereje, ¿cierto? Qué ironía que ese es el judío más famoso que existe, realmente. Y es por ese judío que venimos de todas las naciones del mundo a este país. Yo no vine por ti, tú a mí ni te conocía, pero yo vine por ese judío, por Jesús. Vine por él, realmente, ¿cierto? A conocer esta tierra y a conocer esos lugares maravillosos. Y qué ironía que ese Jesús en el que tú no crees es el que te da de comer, porque tú vives realmente del turismo, y el turismo en Israel realmente es ¿por quién? ¿Por qué va la gente del turismo a Israel? Porque tiene unas montañas espectaculares, porque tiene unos nevados maravillosos, porque tiene unos ríos impresionantes. No, porque allí nació Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y sabe cómo terminó Elí? Cuando ya terminamos la peregrinación, unos 15 días después, allá en la ciudad de Nazaret, terminó arrodillado diciendo: acepto a Jesús como el Mesías. Y hasta el día de hoy Elí es un cristiano. Tuve oportunidad de compartir con él algunas cosas, digamos, por carta, en ese tiempo por carta, y él me contaba cómo su conversión había ido creciendo realmente. Y me decía: ahora estoy leyendo el Nuevo Testamento, y ahora sí le hablo a los turistas con propiedad, porque ahora sí estoy, digamos, hablándoles lo que dice el Nuevo Testamento acerca del Mesías. Gloria a Dios por eso, que este hombre se convirtió a Cristo. Y así va a pasar con muchos judíos, pero al final de los tiempos se van a convertir en masa realmente a Jesucristo. Pero hoy vamos a hablar del pueblo árabe, porque es otro de los actores del conflicto. El sábado pasado hicimos un resumen de qué es lo que ocurre en el Medio Oriente, en el conflicto del Medio Oriente, y obviamente resaltan dos actores, ¿cierto? Los judíos y los palestinos. Y detrás de los palestinos, pues todo el mundo árabe, o sea, los judíos y los árabes. Es una pelea entre judíos y árabes lo que ocurre, o lo que ocasiona ese conflicto en el Medio Oriente. Así que vamos a hablar de los árabes en la profecía. Pero quiero comenzar con esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo recientemente, ¿cierto? El ataque que el miércoles pasado hizo el grupo ISIS, o Estado Islámico, allá en Túnez. Unos terroristas entraron al Museo del Bardo, el Museo Nacional del Bardo en Túnez, y dispararon indiscriminadamente a los turistas que estaban dentro de ese museo, y murieron, dice allí, 23 personas. Dice: el grupo extremista Estado Islámico se adjudicó el jueves el atentado que hicieron el miércoles, el atentado del Museo Nacional Bardo de Túnez, que causó la muerte de 23 personas y heridas a decenas, en su mayoría turistas. Túnez ha sufrido ataques esporádicos de extremistas, y un número, oiga esto, un número especialmente grande de ciudadanos de ese país se ha unido a la agrupación Estado Islámico en Siria e Irak.
Todos hemos conocido el terror, del fenómeno del terrorismo, ¿cierto? En estos últimos años, y con la caída de las Torres Gemelas, pues el terrorismo y el tema del terrorismo se disparó en el mundo entero, y todos hemos visto las noticias constantemente de cómo diferentes grupos terroristas, pues digamos de origen musulmán, se hacen diferentes actos en el mundo. Pero está ocurriendo un fenómeno que no había ocurrido nunca antes, en los últimos años ha venido ocurriendo, y es que ya los terroristas, digamos, no solamente son árabes o son musulmanes extremistas, radicales, sino que se les está uniendo gente de todas partes del mundo que no son árabes y que ni siquiera han sido nunca musulmanes, jóvenes ingleses, jóvenes franceses, jóvenes de muchos países de Europa, jóvenes del África. Por ejemplo, mira este país, Túnez, es un país africano, está allá en el norte de África, está entre Libia y Argelia, es un país pequeñito allá en una esquina, casi atravesando el mar Mediterráneo, casi queda al frente de la bota itálica, ¿sí? Eso es Túnez, y es un país africano, pero es musulmán de religión, y es la nación de donde mucha gente hoy en día se está radicalizando y pasándose a un grupo terrorista como el Estado Islámico. Muchas de estas personas que han aparecido en estos últimos tiempos degollando ciertas personas, ni siquiera son árabes, son gente europea. Uno de ellos es un español, por ejemplo, pero se han convertido, digámoslo así, al Islam y sobre todo al ala terrorista del Islam. Es un fenómeno que nunca antes había ocurrido y está ocurriendo mucho ahora en el mundo, y es otra de las señales de que las cosas acerca de la venida del Señor Jesús están cada día acercándose más, de que las señales realmente están cada día en medio de nosotros. Allí precisamente en ese ataque terrorista murieron dos colombianos, el joven que está ahí, Javier Camelo, y su mamá, Miriam Martínez de Camelo. Eran familiares de un, creo que un general retirado de la República, el general Camelo, general retirado. Él decía: qué ironía, yo que combatí toda la vida el terrorismo aquí en Colombia y nunca me pasó nada a mí ni a mi familia, y viene a pasarles esto en un país. Es el decano de Derecho de la Universidad Militar. Correcto, es el decano de Derecho de la Universidad Militar. Y obviamente, pues, qué dolor, ¿cierto? Perder uno su esposa y su hijo en un país tan lejano a manos del terrorismo, porque las cosas están así hoy. El terrorismo golpea en cualquier lugar donde uno menos lo espera, y golpea porque hay un conflicto, y ese conflicto está centrado en el Medio Oriente, allá en la tierra donde está afincado el pueblo de Israel. Esta es otra noticia que leí en la revista Semana, que generosamente me regalan, y dice así, en Jordania, dice: que viva el rey. Con mano dura, pero profundo respeto por las tradiciones, Abdalá II es un aliado de Occidente, no solamente contra Estado Islámico, sino en busca de la modernidad en Medio Oriente. Note que no todos los árabes apoyan el terrorismo, ni están apoyando a grupos terroristas. Hay árabes como este rey, es el rey de Jordania, allí al ladito, o sea, colinda con Israel. Jordania es el país que tiene la frontera más larga con Israel, está al oriente de Israel, colindando con él, y este rey, Abdalá II, es absolutamente contrario al terrorismo islámico. No apoya terroristas de Al-Qaeda, ni de Hamas, ni de Hezbollah, ni Yihad Islámica, ninguno de esos grupos, ni ISIS, ni nada. Es un hombre que se ha formado, obviamente, en Occidente, pues estudió en Inglaterra, estudió en universidades de Estados Unidos, se formó en Occidente, y es un hombre que está muy cercano realmente al Occidente y trabaja mucho por modernizar su propio país, Jordania. Una de las cosas, digamos, que se le abona también a este rey es que el año pasado, o pasado, cuando hubo lo de la primavera árabe, ¿se acuerdan? ¿Quién sabe qué es la primavera árabe? O sea, el levantamiento que hubo en diferentes países árabes de la gente que se rebeló contra los gobiernos en sus países. A eso se llamó la primavera árabe, y estuvo en las noticias durante mucho tiempo. Y en Egipto hubo tragedia, y en Libia, usted sabe que ese levantamiento de la gente en Libia, por ejemplo, terminó derrocando a un dictador que estaba atornillado en el poder por años, como este señor Gaddafi. ¿Quién iba a pensar que Gaddafi iba a caer? Y cayó por la primavera árabe, o sea, por la revuelta de las personas. Y en este momento en Siria, por ejemplo, ya lleva 3 años la guerra civil, y es que la gente está en contra del gobierno del presidente sirio.
Y estos presidentes, que más que todo son tiranos en realidad en sus propios países, respondieron con la fuerza, respondieron con violencia ante las manifestaciones de la gente. Este rey es el único que se le abona que no respondió con violencia. Realmente fue más inteligente que los demás. Él realmente sí escuchó a su pueblo, se sentó a dialogar con ellos, escuchó inquietudes e hizo reformas, porque es un reformista, es un hombre que quiere que su pueblo, digamos, prospere. Y ha adoptado muchas de las medidas occidentales y algo del pensamiento occidental para que su país, Jordania, pues vaya, digamos, avanzando también en la modernidad, en la tecnología, en diferentes cosas. Dice: luego de ver morir en llamas al piloto jordano Moaz al-Qasasbeh a manos de militantes del Estado Islámico, el rey Abdalá II de Jordania supo que enfrentaría el mayor reto desde que asumió el trono hachemí, y lo asumió con decisión. Juró al padre del piloto, Safi al-Qasasbeh, que tomaría venganza, y 2 días después cumplió su promesa. Los aviones de su fuerza aérea bombardearon puntos estratégicos del grupo terrorista en Siria e Irak, entre la aprobación de sus aliados occidentales y la angustia de quienes vieron en este gesto la entrada en pleno de Jordania a un conflicto que amenaza su existencia como Estado. Es decir, hasta ahora Jordania había estado muy al margen del conflicto árabe-palestino, o perdón, israelí-palestino. Pero ahora ha tomado partido, al tomar una acción, pues también contra este grupo Estado Islámico, porque ellos tomaron preso a un avión a un piloto, perdón, de la aviación jordana, y lo quemaron vivo. Ahí está en internet, usted puede ver inclusive el video. Pues yo no he visto el video porque no quiero verlo, pero sí he visto fotos de ese video, y pues es algo terrible. Ellos encerraron a este piloto en una jaula de hierro, piloto vivo allí, lo llenaron a él de gasolina, me imagino que era eso, ¿cierto? Hicieron un camino hacia allá de gasolina y allá le prendieron fuego. Entonces el fuego viene y vivo, completamente vivo, ¿cierto? A un piloto jordano. Entonces el rey, al padre de este piloto, le dijo: yo le juro que voy a vengar la muerte de su hijo. Y a los 2 días estaba enviando la aviación jordana hacia algunos lados de Siria, donde se esconden esta gente, esos terroristas, y bombardeó muchos lugares estratégicos y mató, obviamente, también gente inocente, porque en la guerra siempre es así, y en los bombardeos sí que es verdad, va a caer mucha gente inocente. Pero bueno, como digo, ese es el conflicto, esa es la guerra, eso es lo que produce los extremismos religiosos que estamos viviendo en estos tiempos. Pero ¿eso qué tiene que ver con la Biblia o qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver de que está ocurriendo precisamente en la tierra del Señor. Y el Señor dijo que cuando Él fuera a regresar, cuando estuviera cerca su venida, una de las señales sería que su pueblo Israel volvería a estar reunido en ese lugar, pero que estaría rodeado de muchos enemigos y que habría conflicto permanente hasta que Él vuelva por segunda vez. Así que por eso tiene que ver con nosotros y con la Biblia. Vamos a entonces entrar más en materia, viendo entonces qué son los árabes en la profecía. ¿Qué dice la Biblia de los árabes acerca de ellos? No dice mucho, como digo, pero lo que dice es suficiente para que entendamos cuál es la posición que tiene Dios frente a los árabes y qué va a pasar con ellos. Quiero decirle que Dios ama a los árabes tanto como a los judíos. ¿Está claro? Dios no tiene preferidos. Para Dios no son los judíos los buenos y los árabes los malos. No, Dios ama a todos los seres humanos. Cristo murió en la cruz por todos los hombres, sin distingo de ninguna clase. Pero evidentemente Dios tiene planes específicos con el pueblo de Israel, por lo que ya hablamos. Traer la Biblia, traer al Mesías, y también ser, digamos, un testimonio o un vehículo de la bendición de Dios para las naciones. Eso va a pasar en la segunda venida de Jesucristo. Se van a completar todas esas promesas. Pero la pregunta es: ¿será que Dios ignora a los árabes? Y la respuesta es no. Dios tiene planes también con los árabes, y Dios tiene bendiciones para los árabes. Es más, los ha bendecido también a lo largo de la historia, y los va a bendecir mucho más según las profecías también. Pero entonces vayamos entendiendo un poco más quiénes son los árabes, cuál es su identidad. Porque uno de los errores comunes que tenemos acerca de los árabes es que todos se nos parecen, ¿cierto? Uno cree que todos son árabes, es como los chinos, ¿no? Uno ve a un chino, uno ve a un coreano del sur, del norte, uno ve a un japonés, o no chinos, ¿sí? Todos son iguales. Y para nosotros los latinos, por lo general, pues los árabes todos son los mismos, los de turbante. Pero la verdad es que no.
La verdad es que inclusive no todos los árabes son musulmanes. Ese es uno de los mitos que existe. Todo el mundo cree que todo árabe es un musulmán o que todo musulmán es un árabe, y no necesariamente es así. Así que vamos a ver un poquito, digamos, de los orígenes o de la identidad mejor. Dice: su identidad no está determinada por la religión, sino que está determinada por la herencia étnica. Es decir, árabes son realmente aquellos que hablan el idioma árabe, en realidad. Empezaron allá en la península arábiga, por el idioma. Es que se conoce quién es realmente un árabe, hablan el árabe. Los árabes también han hecho conquistas en todo el Medio Oriente, ¿cierto? A lo largo de la historia. Y donde ellos iban conquistando, ellos iban imponiendo también su religión. Por eso hay muchos países que no son árabes, pero son musulmanes de religión. ¿Entendemos eso? Países que no son árabes, pero sí tienen la religión musulmana. Entonces, hay que entender, árabe es la identidad cultural, el idioma que esas personas hablan, ¿sí? Las tradiciones que tienen, eso es lo que los hace árabes. La sangre que tienen, digamos, la descendencia de donde vienen, eso los hace árabes. Pero musulmán es la persona que ha abrazado la religión del Islam, la religión de Mahoma, la religión de Alá. Eso es un musulmán. Entonces, hay pueblos árabes musulmanes, hay pueblos no árabes musulmanes, como también hay árabes que no son musulmanes. Por ejemplo, hay árabes cristianos. La mayoría se encuentran allá en el Líbano en este momento, al norte de Israel. Allá usted va al Líbano, y el Líbano es árabe, pero usted va a encontrar cantidad de cristianos, mayoritariamente católicos. Usted va a encontrar las iglesias católicas y son árabes, pero ellos han abrazado el catolicismo. Son cristianos, pero son árabes. No son musulmanes, no tienen nada que ver con Alá, ni con el Islam, ni lo quieren saber tampoco. En Egipto hay cantidad de árabes cristianos también. Son más que todos los ortodoxos, los coptos, ¿sí? También dentro de Israel hay árabes cristianos. Por ejemplo, Belén que está bajo administración árabe. Ahí en Belén hay una gran cantidad de árabes que han abrazado el cristianismo, y son árabes cristianos. Entonces, y coexisten allí tranquilamente, pacíficamente. De hecho, están siendo perseguidos ahora en muchos países musulmanes. Están persiguiendo a los cristianos. O sea, los árabes musulmanes están matando a los árabes que se han hecho cristianos. Los matan inclusive a palo en la calle, ¿sí? Los matan a golpes, a palo, los queman, los degollan. Es impresionante lo que están haciendo. Queman las iglesias, entran a las casas y matan mujeres y niños y todo esto. Es increíble lo que están haciendo los musulmanes, digamos, yihadistas, o los musulmanes extremistas, ¿sí? Los religiosos islámicos de extrema a extrema, destruyendo a sus hermanos árabes que se han hecho cristianos. Aún así, muchos árabes hoy en día están convirtiéndose al cristianismo, siguen convirtiéndose al cristianismo en países musulmanes. Por ejemplo, hay países como Indonesia, ¿cierto? Indonesia son los países más grandes, está allá, es una isla muy grande, ¿no? Al sureste de Asia. Y es musulmana, de religión, pero los indonesios no son árabes, son malayos. Por ejemplo, los sirios, Irán. Irán es el país que está ahí cerquita de Siria y de Irak, ¿recuerdan? Que también estuvo mucho tiempo en guerra con Irak, Irán. Irán no es árabe, ellos son persas. Sin embargo, en cuanto a la religión, mayoritariamente son musulmanes. Son musulmanes. Hay que entender, musulmanes por la religión y árabe es por la etnia, por la cultura, por el idioma. Los árabes son realmente descendientes de Abraham, según la Biblia. Descienden de Abraham tanto como los judíos. O sea que lo que estamos viendo aquí en el Medio Oriente realmente es una pelea familiar. ¿Entendemos eso? Es una pelea de medio hermanos, porque los judíos y los árabes son hijos del mismo padre, que es Abraham, pero de diferente madre. Realmente son medio hermanos. Y es increíble, pero judíos y árabes han luchado, han peleado, han controvertido a lo largo de toda la historia. Esto es una pelea muy vieja, realmente. Y solo la va a resolver Jesucristo cuando vuelva por segunda vez. Es increíble eso. Solo Jesús va a poder resolver el conflicto entre estas dos, razas, estos dos países, estas dos etnias, estos dos medio hermanos.
En Génesis 17, 20 al 21, dice lo siguiente. Le está hablando Dios a Abraham. Le recuerdo esto. Dios le dio una promesa a Abraham, ¿cierto? Cuando Abraham no tenía un hijo, un heredero. Abraham era el esposo de Sara. Sara era una mujer estéril. Jamás había podido darle un hijo a Abraham. Y Abraham habla con Dios y le dice: Dios, ¿a quién le voy yo a heredar? ¿A quién le voy a poder dejar mi herencia si yo no tengo un hijo que me herede? Voy a tener que dejarle mi herencia a ese pagano Damaseno que era, digamos, como el administrador de Abraham. Y Dios le dice: no, Abraham, yo te voy a dar un hijo a ti. Te voy a dar un hijo personalmente. Abraham dio las gracias, lo creyó, dice la escritura. Él creyó esto que Dios le dijo. Pero Abraham, con el paso del tiempo, se fue desesperando porque no veían la respuesta a esa promesa. A veces pasa así con las promesas de Dios, ¿cierto? Dios le promete a uno algo y uno: sí, Señor, gracias, amén, lo recibo, me lo tomo, me lo apropio, le doy gloria a Dios. Uno da hasta testimonio, ¿cierto? El Señor me dijo tal cosa, el Señor me prometió esto, y el Señor, pero va pasando el tiempo, y uno a veces no ve nada, y no solamente no ve nada, sino que a veces ve todo lo contrario de lo que Dios le ha prometido a uno, y la fe de uno comienza a escurrírsele hacia los zapatos, ¿sí? Y uno dice: ¿pero qué pasó? Y uno empieza a dudar, ¿cierto? No, debe ser que Dios no me habló. Debe ser que yo creí que Dios me había hablado. Seguramente yo creí haber escuchado la voz de Dios, pero no fue Dios. No, Dios no me dijo nada, ¿sí? A lo mejor fue hasta el diablo para burlarse de mí y para hacerme quedar en ridículo, por andar abriendo mi bocota que Dios me habló, qué sé yo, ¿cierto? Así pasa. Y así le pasó a Abraham y a Sara. El tiempo fue pasando y pues no pasaba nada. ¿Qué puede pasar entre un hombre ya ha entrado en muchos años, más de 80 años, con una esposa ya también ochentera y sin poder concebir? O sea, estéril. ¿Cómo se puede cumplir una promesa así? Entonces a Sara se le ocurrió una gran idea. Vio pasar por ahí a Agar, la mucama egipcia que tenían, la muchacha, pues, digamos, del aseo que tenían egipcia, Agar, y Sara dijo: ve, ¿por qué no le pedimos el vientre prestado a Agar? Vaya Abraham, tenga relaciones con Agar, y ese es el hijo que Dios nos va a dar. Es el hijo que vamos a tener, ¿cierto? Y eso es típico, ¿no? Así hacemos a menudo los seres humanos, ¿cierto? Le queremos ayudar a Dios a que Él cumpla las promesas que nos ha hecho. Dios no necesita ayuda. Cuando Dios ha prometido algo, Él lo hace aunque parezca la cosa más absurda, aunque parezca la cosa más ilógica, aunque parezca la cosa más imposible. Y tenemos que permanecer en fe, firmemente en fe, aunque no veamos nada, pero tenemos algo, su palabra, amén. Él nos ha dicho algo, Él nos ha prometido algo, y así tenemos que permanecer. La verdad es que Abraham y Sara fallaron en esto, y Abraham pues tuvo relaciones con Agar, y a los 86 años la embarazó, teniendo Abraham 86 años. Pero dice la escritura que cuando la egipcia ya tenía su barriguita, ella empezó a mirar a Sara por encima del hombro y a burlarse de ella. Claro, porque pues, mire, yo sí le doy un hijo al patrón y usted no ha podido, ¿sí? Usted no sirve para nada, ni para concebir hijos, etc. Dice que empezó a menospreciar a Sara y a burlarse. Entonces Sara viene ahora donde Abraham y le dice: Abraham, Agar se está burlando de mí. Me está haciendo puchero, me está haciendo caras, y yo no soporto eso. Entonces Abraham le dijo: bueno, pues es su sierva, haga con ella lo que usted quiera hacer. Y Sara, ¿qué hizo? Le dijo: recoja sus chiritos, sus trapitos, sus cosas, y se me va. Y la echó. Y Agar se tuvo que ir. Y sabe que ahí echando era que, bueno, yo ahora salgo y cojo el mío, ¿no? ¿Cierto? Y me voy a para, digo algo, eso era un desierto. ¿Para dónde va uno cuando lo echan de una tienda que está en medio del desierto? Y entonces Agar cogió su barriguita y se fue, dispuesta a morirse por allá. Y dice que ella estaba por allá sola en un lugar y se le apareció un ángel del Señor. Y el ángel le habló unas palabras que más adelante las vamos a ver. En medio de todo eso, el ángel le dijo a Agar que regresara donde su señora Sara. Ella le dijo: es que Sara me echó. Y el ángel le dijo: no, el Señor dice: vuelva donde su ama y sujétese a ella, sométase a ella, pero vuelva.
Y Agar volvió y Sara la recibió, etcétera, y siguió viviendo con ellos. Y el hijo nació, ¿cierto? Nació Ismael. Pero en medio de eso, Dios le habla a Abraham y le dice lo siguiente: miren, en cuanto a Ismael, porque Abraham le habla a Dios de Ismael como quien dice, bueno, está bien, sí, me prometiste un hijo, me vas a dar un hijo, ya sé que no era Ismael el hijo prometido, pero ¿y qué con él? O sea, ¿qué va a pasar con Ismael? Entonces Dios le dice, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Oigan esto: 12 príncipes engendrará y haré de él ¿qué? Una gran nación. ¿Y qué nación es esa? Nación árabe. Todos los pueblos árabes, 22 países árabes que existen hoy en el mundo, la Liga Árabe, 22 países. Dios cumplió la promesa a través de Ismael. Es a través de Ismael que vienen todos los árabes, descienden de Ismael. Ahora dice, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y para ese momento, ¿saben qué edad tenía Abraham? Casi 100 años. Y Sara tenía la bobadita de 90 años. Y aún así, concibió Sara un hijo en su propio vientre, directamente del esperma de Abraham, de casi 100 años. Es un milagro, realmente, es una promesa dada por Dios. ¿Cumple Dios sus promesas o no? Y déjeme decirle, cuando Dios da una promesa, Él entrega todo el equipo también. O sea, Él le dio también la fuerza a Abraham y a Sara para concebir, ¿está claro? Realmente es humanamente imposible. Yo creo que si usted le pregunta a un médico que si una mujer de 90 años, que además ha sido estéril toda la vida, puede concebirla, por eso es médicamente, científicamente es imposible. Y que si un hombre que ya se está acercando a los 100 años, porque en realidad Abraham, si usted lee en el Génesis, cuando Dios le dice que Abraham se postra y se ríe. Y Abraham dice, ¿podrá un hombre de 100 años concebir un hijo? Pero en Romanos 4, el apóstol Pablo, cuando está hablando de este pasaje, dice que era de casi 100 años. Póngale que tenía 99, pues. Pero ¿puede un hombre de 99 años encontrar la fuerza para concebir un hijo? Fue un milagro realmente. Dios cumple sus promesas. Y Dios le dio un hijo llamado Isaac. Y con Isaac es que está el pacto de Dios con el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo semita. Pero los árabes también son semitas en su sangre, porque vienen de Sem. O sea que judíos y árabes son semitas, pues vienen, digamos, del mismo papá que es Abraham. Solamente que hay un momento en que, digamos, la sangre se desvía un poco porque Esaú se casa con una egipcia, Ismael se casa con una egipcia también. O sea, empezó a mezclarse ya la sangre semita con la sangre egipcia. Y esos son los árabes que conocemos hoy. Hay 22 naciones árabes. Eso se llama la Liga Árabe. Pero hay unos 57 países más que son musulmanes, que no son árabes, pero tienen religión musulmana. Ellos se llaman la Confederación Islámica, ¿sí? Pero hay 22 países árabes, es decir, de sangre árabe, de lengua árabe, de tradición árabe, etc. Y tienen entre esos 22 países 340 millones de personas y 13.687.041 kilómetros cuadrados en tierra. O sea que Dios se ha bendecido a los árabes porque les ha dado mucha tierra. Miren cuánta es la tierra de Israel: 20.700 kilómetros cuadrados. Compárelos con 13.687.000 millones de kilómetros cuadrados. Y no solamente le ha dado Dios a los árabes mucha tierra, sino que además, cierto, dentro de la tierra les puso un regalito ahí muy especial que se llama el petróleo, que es uno de los minerales más apreciados actualmente por el ser humano, ¿cierto? El petróleo, el que nos tiene en este momento con el problema de que el dólar se nos ha trepado demasiado y ya está alcanzando el euro, y bueno, todo ese cuento, y eso es por el petróleo, realmente. Y eso se lo ha dado el Señor a los árabes en abundancia, realmente en abundancia. Los árabes están multimillonarios con el negocio del petróleo, o sea que Dios ha bendecido al pueblo árabe, evidentemente. Hay una proporción entonces de 43 árabes por un judío. Por cada judío hay 43 árabes, más o menos es la proporción. Y por cada kilómetro cuadrado de tierra que tiene Israel, los árabes tienen 662 kilómetros. Ahora, ahí está ese árbol genealógico, ¿no? Está Abraham, a través de Sara viene Isaac, y a través de Agar
la egipcia, viene Ismael. Bien, este es un mapa donde muestra precisamente el mundo árabe y musulmán, miren. Ese es el mundo árabe y musulmán en la actualidad. Y yo no sé si usted alcanza a ver allá casi en el centro, por este lado, una franjita roja, una liniecita roja. Eso es Israel. ¿Sí? Eso es Israel, imagínense. Eso es Israel comparado con el resto del mundo árabe y musulmán. Miren la tierra que ellos tienen y miren la tierra que tiene Israel en proporción. Israel es realmente una gotica de agua en medio de un mar musulmán, ¿sí? Y esa gotica de agua que está allí es la razón del conflicto, es la razón de todo el problema que hay en este momento en el Medio Oriente. Y oiga bien, y es la razón de que va a haber una tercera guerra mundial. Esa es la razón, que está el pueblo de Israel ahí, sembrado, en esa esquina, digamos, en ese lugar tan estratégico entre el mar Mediterráneo y los otros mares, ¿cierto? El mar de Arabia, etc. Bien, hablemos ahora de las tribus árabes. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En Génesis 21, 19 al 21, dice lo siguiente: entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién? A Agar, está hablando de Agar. Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Porque quiero decirle, por segunda vez a Agar le dieron la patadita, no de la buena suerte, y la echaron, realmente otra vez. Ya teniendo al niño, primero fue embarazada de meses, ahora era teniendo ya Ismael de algunos añitos ya. Igual volvió, Agar a ser echada, igual volvió ya al desierto, se le acabó la agüita que llevaba y ya ella se había puesto el niño por ahí, creo que debajo de un enebro o algo así, para que como que se muriera, y ella estaba también dispuesta ya a dejarse morir, cuando dice exactamente que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, o sea, con Ismael, y creció, y habitó ¿dónde? En el desierto, y fue tirador de arco, o sea que aprendió a usar las armas, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre Agar, que era egipcia, le tomó mujer de la tierra de Egipto. O sea, ahí es donde Ismael, que viene de sangre semita por Abraham, ¿cierto?, se mezcla con mujer egipcia, y ahí comienza, digamos, a haber ya una mezcla, y de ahí vienen los árabes.